Hola muchachos, en esta ocasión voy a resolver una parte del problema que vimos en clase acerca de la síntesis de metanol a partir de monóxido de carbono e hidrógeno. A continuación lo que voy a hacer es plantear el balance global para este proceso a través del método de especies moleculares. Encerré aquí con otro color lo que correspondería a las fronteras del sistema para hacer el balance global. Entonces, bueno, ya en clase habíamos encontrado que la corriente de purga son 27.03 moles y que la fracción de nitrógeno de esta corriente de purga es 0.148. Voy a usar esos datos en mi balance global. Bueno, para hacer mi balance global por especies moleculares, ¿se acuerdan que lo primero que debo hacer es plantear mi balance de energía para este método, que es entrada más generación es igual a salida más consumo? Esto porque es un sistema estacionario en el que no hay acumulación de materia. Bien, planteamos esta ecuación para cada una de las especies moleculares que tiene el problema, que serían monóxido, hidróxido de carbono, metanol y nitrógeno. Podría yo plantearlo, aunque en este caso no tiene sentido, puesto que ya sé cuáles son las fracciones y cuál es la corriente. Entonces no tiene sentido plantear la ecuación para nitrógeno. Pero bueno, empezamos. Con monóxido vemos que están entrando 32 moles de monóxido, porque es 32 la fracción, y 100 moles es la base de cálculo, entonces entran 32 moles de monóxido. Más generación, el monóxido es un reactivo, entonces no hay generación. Igual a salida, el monóxido que está saliendo está aquí y yo no sé cuál es su fracción. Yo sé que salen 27.03 de purga, pero no cuál es la fracción de monóxido. Así que lo dejo expresado como 27.03 la Y del monóxido en P. Más consumo. Como el monóxido es un reactivo, pues sí hay consumo. De momento lo dejo expresado así, consumo de monóxido de carbono. Para hidrógeno hacemos lo mismo. Veo que la fracción es 64 de 100 moles, entonces están entrando 64 moles de hidrógeno. No hay generación de hidrógeno, de nuevo es un reactivo, entonces es igual a salida de hidrógeno. De hidrógeno tampoco sé cuál es la fracción, pero sí sé que la P o la fracción, la corriente P son 27.03 moles. Entonces estos quedan multiplicados por la Y del hidrógeno en P. Más consumo de hidrógeno, porque hidrógeno también es un reactivo, así que se consume. Para metanol no hay entrada de metanol, se genera metanol porque el metanol es un producto, entonces pongo generación de metanol es igual a salida de metanol. La salida de metanol yo le llamé L y no hay consumo de metanol porque es un producto. Bien. Entonces, vemos que tenemos muchas incógnitas aquí, pero lo que sigue es plantear las relaciones estequiométricas entre reactivos y productos. Puedo plantear, por ejemplo, que el consumo, cómo se relaciona el consumo de monóxido con el consumo de hidrógeno. ¿Ok? Junto al monóxido yo tengo un coeficiente estequiométrico 1 y junto al hidrógeno tengo un coeficiente estequiométrico 2. Entonces, si yo pongo acá el consumo de monóxido es 1 por cada 2 de hidrógeno. Yo puedo despejar y me quedaría 2 veces el consumo de monóxido es igual al consumo de hidrógeno. ¿Ok? Esta ecuación me puede ayudar. Otra ecuación que me puede ayudar es recordar que la suma de las fracciones aquí es 1. Entonces, la Y del monóxido en P más la Y del hidrógeno en P más la Y del nitrógeno, que ya sé que son 0.148, es igual a 1. De aquí podría despejar la Y del hidrógeno en P como 1 menos 0.148 menos la Y del monóxido en P. De tal manera, 1 menos 0.148 es 0.852. Entonces, la Y del hidrógeno en P sería 0.852 menos la Y del monóxido en P. ¿Ok? Esta ecuación y esta me van a ayudar a resolver.
Tengo aquí 3 ecuaciones, las voy a enumerar, 1, 2, 3, para que me puedan seguir con el procedimiento. De esta ecuación 2 voy a despejar, de 2 voy a despejar consumo de hidrógeno. Consumo de hidrógeno me quedaría igual a 64 menos la Y del hidrógeno por 27.03, ¿no? O 27.03 por P. Dos veces el consumo de monóxido va a ser igual a 64 menos 27.03 del Y del hidrógeno. ¿Por qué digo esto? Porque de acuerdo a esta ecuación, consumo de hidrógeno es 2 veces el consumo de monóxido. Aquí dice consumo de hidrógeno, yo puedo expresarlo como 2 veces el consumo de monóxido. ¿Ok? Después puedo tomar de la ecuación 1, de 1, aquí, 2 veces el consumo de monóxido va a ser igual a 2 veces por 32 menos 27.03 la Y del monóxido en P. ¿Sí? Aquí, consumo de monóxido sería 32 menos 27.03 la Y del oxígeno la Y del monóxido en P. Pero como lo quiero 2 veces, pues multiplico por 2 esta ecuación. Entonces me quedaría 2 veces el consumo de monóxido es igual a 64 menos 2 por 27.03 la Y del monóxido en P. Y entonces, si 2 veces el consumo de monóxido es igual a esto y 2 veces el consumo de monóxido es igual a esto, yo puedo igualar estas dos. Es lo que voy a hacer. 64 menos 27.03 Y del hidrógeno va a ser igual a 64 menos 2 por 27.03 la Y del monóxido en P. Ahora, aquí me estorba cualquiera de las dos, pero yo tengo aquí una igualdad, que la Y del hidrógeno está en función de la Y del monóxido. Así que voy a cambiar 64 menos 27.03 por 0.852 menos la Y del monóxido en P es igual a 64 menos 2 por 27.03 la Y del monóxido en P. Voy a desarrollar este. Sería menos 27.03 por 0.852 más 27.03 la Y del monóxido en P va a ser igual a 64 menos 2 por 27.03 la Y del monóxido en P. Este 64 y este 64 se van a hacer 0 porque están ambos sumando. Si yo lo paso del otro lado va a ser restando y 64 menos 64 es 0. ¿Ok? Si yo despejo, me va a quedar la Y del monóxido en P, va a ser menos 23.02956, que es 27.03 por 0.852 negativo, entre el 2 por 27.03 más 27.03, que es menos 81.09. ¿Ok? Y entonces la Y del monóxido en P me va a quedar 284. Una vez que tengo la Y del monóxido en P, como la Y del hidrógeno es 0.852 menos la Y del monóxido en P, la Y del hidrógeno entonces me va a quedar 0.568. Ahora, para saber cuál es la generación de metanol, pues yo puedo recordar que el consumo de monóxido dividido entre la generación de metanol es 1, porque tengo monóxido 1 y tengo metanol 1, de tal manera que el consumo de monóxido es igual a la generación de metanol.
Si yo sustituyo aquí consumo de monóxido, ya tengo esta Y, yo puedo encontrar que el consumo de monóxido es 24.32. Por lo tanto, la generación de metanol es 24.32 moles por hora, que es L. Esto es igual a L. Bueno, espero que les sirva este video, que les ayude a despejar dudas y pues que tengan bonita tarde, muchachos.